análisis, en este caso de la casa Farnsworth, y la interpretación del camino de cargas y el comportamiento de los elementos de la estructura, vamos a sintetizar la misma en relación a los conceptos que estuvimos viendo anteriormente. Reconocer la primera recepción de cargas en la viga secundaria. Viga secundaria que va a contar con su carga propia y las que recibe como sobrecargas para trasladarlas de estas cargas a la viga primaria, trasladar estas cargas a la viga primaria y desde esta el traslado de la sumatoria de cargas a cada uno de los elementos verticales que actúan como soporte puntual, o sea, las columnas. Las vigas secundarias, las de sección menor, vinculadas en sus extremos a las vigas principales. Vigas secundarias que tomadas en sus extremos y que pueden deformarse ante un exceso de cargas las calculadas, deformación que hemos llamado flexión y que lo recordamos. Flexión en la conjunción del estiramiento de las fibras inferiores de la viga y el acortamiento de las mismas en la parte superior. La viga principal, que recibe la mitad de las cargas de la estructura de la cubierta, dado que la otra mitad se traslada a su par, que vemos en forma paralela a la indicada, y está indicada con el color amarillo en la imagen. Viga principal, que como también vemos, tiene mayor altura, situación en la cual su eje neutro se distancia de los bordes inferiores y superiores para disminuir la posible flexión y por ende tiene una altura mayor que la secundaria en relación a las cargas que toma una y que toma la otra. Los elementos verticales sometidos a compresión, dado que toman la parte proporcional de cargas de las vigas principales y las trasladan al suelo, pudiendo estos elementos verticales deformar, como pandeo, si la fuerza ejercida sería superior a la admitida. No es el caso, obviamente. Y si así lo fuera, el necesario o posible incremento de sección para evitar el pandeo explicado anteriormente. Veremos una serie de ejemplos en este mismo trabajo práctico, pero de ediciones anteriores. En este caso, el grupo de estudiantes seguramente establece como una de sus estrategias el no tener columnas en el interior del espacio a crear, en el interior del espacio diseñado. Por ende, establece elementos de sostén verticales en 2 de los 4 lados e identifican un uso en el sentido longitudinal de ese espacio propuesto. Situación que también resulta interesante cuando determina el sentido de las vigas primarias y su correcta traslación de cargas en los 4 apoyos de cada uno de los laterales, dejando también en voladizo las vigas secundarias para no tener apoyos verticales puntuales en ninguno de los 4 vértices o ángulos del espacio. Verán también como estrategia que las vigas principales no se reconocen en el espacio interior, dado que las inferiores quedan por debajo de la estructura de piso y las superiores quedan por encima de la estructura secundaria de cubierta. Una estrategia totalmente diferente a la anterior. La segmentación, entre comillas segmentación, la segmentación del espacio en 2 módulos claramente definidos por la estructura, pero con la similitud de no contar con elementos verticales en los vértices. Sumatoria de vigas secundarias en forma paralela una con otras para distribuir sus cargas en 3 vigas principales y estas en las columnas inclinadas y estructuradas entre sí. Estructuradas entre sí para el traslado de la sumatoria de cargas al suelo, incluso igual que el trabajo anterior, donde suma otra interesante estrategia de la columna doble para resolver técnicamente la continuidad del desarrollo de la columna simple entre ambas columnas dobles. Nueva y diferente estrategia.
un espacio claramente definido en el sentido longitudinal del mismo. El ampliar esa longitud lleva a tener un lado largo y uno considerablemente más corto. Situación que con claridad conceptual resuelve salvando la luz. Recordemos que luz es la distancia entre apoyos. Entonces, salva la luz, salva la distancia entre apoyos en el sector más corto con las vigas secundarias y diseñan una viga principal de mucho mayor longitud con una altura importante de viga. Altura de viga que quizás sería insuficiente si los apoyos estuvieran en los extremos como indica la línea continua amarilla, pero que estratégicamente la dividen en 3 módulos, como se marca con los tramos cortos en amarillos, para desde ahí trasladar las cargas al suelo mediante solo 2 puntos. Distinta estrategia a la anterior, la estructura vertical como centro del espacio. Como centro del espacio, por ende, para liberar la totalidad del perímetro como uso flexible. Observen los 4 elementos verticales en vinculación con una trama de un par de vigas principales paralelas entre sí en cada uno de los ejes. La necesidad de duplicar vigas en función de obtener voladizos importantes, en función de la idea original, de liberar de la estructura los bordes del espacio ideado. Y seguramente vale la crítica y el ejemplo para que ustedes lo consideren, y por eso también lo ponemos y lo aclaramos, donde podemos observar que las distancias de voladizo de las vigas desde los puntos de apoyo, o sea, desde las columnas, son por lo menos las mismas distancias para las vigas primarias que para las vigas secundarias. Siendo esta situación un tema a revisar. ¿A revisar por qué? Por lo que venimos mencionando, que a mayor luz y mayor carga, seguramente necesitemos mayor sección de viga. Un trabajo de los primeros años del taller en la FAU y que es muy interesante para observarlo desde la lógica que pone los elementos verticales prácticamente en los extremos, dejando una gran luz entre los apoyos. O sea, generando una viga lo más larga posible para el proyecto. Situación que a priori es una dificultad, porque a mayor luz va a requerir mayor altura de viga. Y aquí la resolución estructural, acorde a la presencia de esa viga en el lenguaje, en la propuesta, como así también aquel concepto anterior, de tener menos flexión en una viga cuando los bordes superiores e inferiores se alejan del eje neutro de ella. Y aquí pasa exactamente eso. Mediante esta viga que llamamos viga reticulada, sucede exactamente eso, usando los elementos diagonales y los verticales como vínculo entre ambos cordones superior e inferior y recordando que el material en concordancia con el eje neutro no se somete a mayores esfuerzos, por lo tanto, simplemente debe vincular los bordes mencionados. Esta diapo continúa el argumento de la propuesta anterior y lo complejiza aún más. En función que la viga reticulada tiene la mayor altura ¿dónde? Tiene la mayor altura donde se genera la mayor concentración de cargas en relación al elemento vertical que las trasladará al suelo. Así también, los gráficos indicados en barras azules nos trasladan a la situación de las hamacas colgadas de las cadenas y mediante estas el camino de carga hacia el elemento superior. Actuando los elementos verticales no como traslación de cargas al suelo, sino como tensores llevando las cargas hacia arriba, generando esfuerzo de tracción en el elemento tensor y desde este a la viga y esta a la columna, con el esfuerzo de compresión, la misma columna en su vinculación con la superficie. Por último, un último ejemplo en realidad, y quizás nuevamente el tensor como protagonista, donde al desarrollar una luz importante entre apoyos en una viga simple, podamos suponer una flexión importante
dada las distancias del centro al apoyo, siendo en este caso el tensor superior quien toma parte de esas cargas en el centro de la viga y las traslada a las columnas. Distinto los elementos diagonales en la parte inferior, dado que no están trabajando como tensores, no están trabajando la tracción, sino que están trabajando a la compresión. Compresión entre la viga que tiende a flexionar y la columna como elemento vertical fijo. Bien, hasta acá hemos llegado. Esperamos que sea de utilidad para el desarrollo de la segunda parte de este trabajo práctico y, como decíamos en los videos anteriores y lo decimos permanentemente, estamos a disposición por los distintos canales que venimos usando en esta particularidad por la que estamos transitando. Nuevamente, y el nombre del cuerpo docente del taller, cuídense, cuidémonos y muchas gracias.